Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María, Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes, en este jueves 17 de junio, acompañándolos en este programa, compartiendo vida. Y como todos los jueves, comenzamos este programa deseándote que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino salga a tu encuentro y que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy, que es elegir repasando nuestros rasgos de comportamiento negativos. Y sobre todo voy a hacer hincapié en el ego. Así que vamos a terminar hablando un poco también del ego, de nuestro ego, ese que no se esclaviza y no nos deja avanzar ni en libertad. Amigos, amigas, cuando hablamos de cualidades humanas o cualidades de una persona, nos estamos refiriendo a los rasgos de comportamiento que cultiva el bien propio o el bien común, que son las virtudes. Esas son las cualidades humanas. Y por el contrario, los defectos son aquellos rasgos de comportamiento que afectan negativamente a uno mismo y a su entorno. Algunos de estos rasgos de comportamiento podemos decir que es la mentira, la deshonestidad, que consiste en la falta de corrección en la conducta basada en el engaño, en la mentira. ¿Cuántas veces mentimos? ¿Cuántas veces decimos una mentira, y por piadosa que sea, porque agregamos ese adjetivo, es una mentira? Y ustedes saben que en la medida en que nos acostumbramos a decir una mentira, este rasgo va a seguir sucediendo a través del tiempo. Primero es una, después son dos y después son tres. Y me refiero a las mentiras con respecto a nuestra vida diaria. No estoy hablando de las mentiras de los políticos o de la política, sino una mentira que casualmente va acompañándonos día a día. Porque ese sentido de engañar, ese sentido de esa conducta, ¿no? Dicen que el padre de la mentira es el demonio. Y pensar en esto, pensar que la mentira es una corrupción moral, es una corrupción que nos va corrompiendo el interior de nosotros. Y esto va acompañada también con la hipocresía. ¿Cuántas veces fingimos sentimientos y valores contrarios a los propios, a fin de poder obtener un provecho a costa de este engaño, que también entra dentro de la mentira? La hipocresía, esto de fingir cada uno de nosotros o los sentimientos o los valores,
cómo juega en nuestra vida. Nos damos cuenta que para quedar bien somos hipócritas, o decimos la verdad y actuamos transparente como deberíamos ser. Y muchas veces hablamos también que para reconocer estas cosas, para reconocer tanto la mentira como la hipocresía, como la inflexibilidad, esto de no poder adaptarnos a los cambios, esto de decir esto se hace así o se debe o se tiene que ser así porque así tiene que ser. Y tal vez esa inflexibilidad no nos permite ser empáticos con el otro, porque ponemos en el otro valores que creemos que son la verdad, y posiblemente para el otro esa no sea la verdad, y somos inflexibles con el otro, pero no aceptamos ser inflexibles con nosotros mismos. ¿Cuántas veces perdemos ese dominio, el dominio propio, ¿no? Cuando nos dejamos dominar por nuestros impulsos emocionales, la rabia, la ira, la frustración. Cuando no nos tomamos el tiempo para reflexionar. Un instante para reflexionar, porque el no reflexionar, mi amigo, mi amiga, es el causante de daño tanto para vos como quienes te rodean. Descontrol emocional. Esto de la ira, la rabia, la lujuria, la frustración. Y actuamos de una forma emocional sin tomarnos ese pequeño tiempo de reflexión. No sabemos el daño que producimos después de que lo hemos hecho. Y tiene que ver esto de la inflexibilidad, tiene que ver con el descontrol emocional, con la mentira, con la hipocresía y también con la crueldad. Es uno de los más terribles defectos del carácter por el carácter destructivo que tiene. Y a veces somos crueles. Hacemos el mal a los otros para que los otros se enojen. Sean personas, sean nuestra mascota. ¿Cuántas veces a alguien que no queremos tratamos de hacerlo enojar? Y somos crueles. Eso significa la crueldad, que juntamente con la deslealtad, la falta de empatía, esto que significa sentir fuera, esta incapacidad, en la falta de empatía me refiero, esta incapacidad es la que nos priva
de ponernos en la situación de los demás. Y siempre manejo eso, estoy en mis zapatos. Nunca me pongo en el zapato del otro. Porque tiene que ver también con el ego, que después vamos a hablar. No nos ponemos en la situación de los demás. Y por eso mentimos, y por eso no tenemos control emocional, somos inflexibles, hipócritas y desleales. Y actuamos con crueldad. Estos son los defectos que debemos sanar. Estos son los defectos o los vicios, diría Aristóteles o Platón, de los cuales nos tenemos que despegar. Pero para eso se necesita conocerse o conocernos. Y para conocernos hay que meterse dentro de uno. Y San Agustín decía, sé sincero contigo mismo, adéntrate, pero sé sincero contigo mismo. Pensemos un poco cuando esté nombrando alguno de estos vicios, alguno de estos defectos. De nuestro comportamiento tenemos. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando de la avaricia, de la desesperanza, del odio, la intolerancia. Ya volvemos. Esto es FM 105.1, radio de la parroquia María Madre del Redentor. Gracias, Sandri. Bueno, seguimos en Compartiendo Vida. Lamentablemente se cortó. Piensen que estamos trabajando en emergencia desde acá, desde Almagro, transmitiendo en la radio, gracias ahí que está Sandra. Bueno, y escuchábamos a Caruso recién, escuchábamos la canción Caruso, que cantaba Pavarotti con Mercedes Sosa. Es una canción hermosa donde comenta que Caruso estaba enfermo de cáncer a la garganta y sabía que tenía los días contados. Eso no le impedía en dar lecciones de canto a una joven de la cual estaba enamorado. Y una noche de mucho calor no quiso renunciar a cantar para ella, que lo miraba con admiración. Así que aún encontrándose mal, hizo llevar el piano a la terraza que daba al puerto y empezó a cantar una apasionada declaración de amor y sufrimiento. Su voz era potente y los pescadores, oyéndole, regresaron al puerto y se quedaron anclados bajo la terraza. Las luces de las barcas eran tantas que parecían estrellas, o quizás las luces de los rascacielos de Nueva York. Caruso no perdió las fuerzas y siguió cantando. Esa noche su estado empeoró. 2 días más tarde, el 2 de agosto de 1921, moría en Nápoles. Y esta canción narra el drama de esa noche con luces y sombras del pasado, con muerte y vida.
un hombre enfermo que busca en los ojos de la muchacha un futuro que ya no existe. Este fue su último concierto y este fue su excepcional público: el mar, las estrellas, los pescadores, las luces de las barcas y su amada. Qué hermosa canción. Aquí donde el mar reluce y sopla fuerte el viento sobre una vieja terraza delante del Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una muchacha sin contener el llanto, luego se aclara la voz y vuelve a dar comienzo al canto. Te voglio bene, te quiero mucho, mucho más, mucho, y tú lo sabes. Caruso, cantada por Mercedes Sosa. Hermosa canción con Pavarotti. Seguimos entonces en Compartiendo Vida y seguimos hablando sobre este tema de lo que debemos empezar a trabajar o saber cómo somos. Y hablábamos de la falta de empatía, y ahora pasamos a la avaricia o mezquindad. Y esto tiene que ver con la envidia, que es uno de los defectos más deshumanizantes. Y lo que implica, mi amigo, mi amiga, es el apego de las personas a sus posesiones, el temor de compartirlas con otros. La persona mezquina no da de sí, y esto le impide su verdadero crecimiento personal y, por supuesto, el crecimiento de otros. Y de vez en cuando deberíamos hurgar ahí también en nuestro interior, a ver qué parte de esto de nuestra vida, qué parte de nuestro mundo está comunicado con la envidia, con la avaricia. La desesperanza, el pesimismo, es la respuesta de una persona que ha perdido la confianza en sí mismo, que ha perdido la confianza en los otros. La ansiedad domina en esta persona, que también le impide visualizar el carácter temporal de toda aflicción. Y por eso trae como consecuencia el abandono, el desánimo y la depresión. Y ustedes saben que Dios nos concedió 3 dones gratuitos: la fe, la esperanza y el amor. Estar desesperanzado nos lleva a tener un conflicto, a abandonarnos, a desanimarnos, a deprimirnos. También hurgar un poco y ver qué cuota de desesperanza o pesimismo ponemos en nuestra vida, para darnos cuenta, en realidad, cómo somos y cómo tenemos que ser. Y otro de los males es el resentimiento, el odio, ¿no? Es uno de los males sociales más temibles. Esto de no querer o no tener
la capacidad para perdonar o ponerse en el lugar del otro, genera un ambiente de ajuste de cuentas que no nos permite el crecimiento propio. Y muchas veces puede causar daño a terceros. Si supiéramos la maravilla que tiene el perdón, si supiéramos que el perdón es sanador, y hoy veo cada vez más odios entre hermanos, entre padres e hijos, odio en la familia, odio con el otro, odio con el que está al lado mío, con el próximo, y no soy capaz de perdonar. Y el perdón, como le decía hace un ratito, el perdón es sanador. Y si alguna vez perdonaste, seguramente que podrás avalar lo que estoy diciendo. Miren, amigos, yo les pido que busquemos a ver qué es lo que nos falta para poder ir creciendo en la vida. Y sabemos que la completud se llega a la completud con el otro, no con mi ego, ni con mis egoísmos, ni con odio, ni envidias, ni falta de empatía. Porque también somos intolerantes. Y respetamos, descalificamos, hacemos agresiones verbales. Cuando queremos expresar nuestras opiniones, nuestras ideas o costumbres, porque son diferentes a las nuestras. Y muchas veces la intolerancia se expresa en actitudes abiertamente violentas. Es una fuente constante de conflicto tanto a nivel personal como público. Y tal vez tengamos que pensar si somos intolerantes con los otros, con el otro que es distinto a mí, con el otro que piensa de distinta forma, y porque no piensa como yo, no lo tolero. Y somos reactivos. Ser reactivo es todo lo contrario a ser proactivo. No pasamos a tener la iniciativa de dar el primer paso porque somos intolerantes, nos falta empatía, somos crueles. Y también somos imprudentes. Y muchas veces somos imprudentes porque es la incapacidad de callar cuando es necesario. Y también se asocia a la incapacidad de reflexionar antes de cometer una acción.
siendo imprudentes producimos un sinnúmero de conflictos. Si alguien me pidió guardar un secreto, usemos la prudencia, seamos prudentes. La soberbia también es un defecto, se cuenta entre los pecados capitales y consiste en considerarse a uno mismo como superior a los demás. Y estamos expresando en esta actitud el desprecio total hacia el otro. Y en el lugar que tengo que estar, pensar si no soy soberbio para intentar imponer al otro mi idea, haciéndome saber cómo sé más que el otro. Es importante que nos detengamos a pensar en cada uno de estos puntos, porque estos son los puntos que debemos modificar para ser mejores personas. También cómo es mi trato con el otro. Cómo me comporto, cómo me dirijo al otro. Si soy autoritario, si quiero imponer mi voluntad de cualquier forma. Y eso nos hace irresponsables. Irresponsables es no asumir las consecuencias de los actos, palabras y omisiones propios de las obligaciones que tenemos que cumplir. Y generalmente la persona irresponsable no da una respuesta cuando se lo inquiere. Busca siempre la forma de excusarse, de justificarse o de poner el problema en el otro. Y esa es una forma también de ser arrogantes. El ser arrogante también está relacionado con el ser soberbio. Creernos superiores. Cuando tratamos de minimizar al otro, descalificarlo, para mostrar nuestra propia altivez. Somos indiscretos, que también tiene que ver con la imprudencia. Tal vez cuántas veces somos incapaces de reservar una información que puede ocasionar problemas de diferentes tipos, no solo a otros, sino incluso a uno mismo. Pasando la tarde en Compartiendo Vida, tocando estos temas, repasando nuestros rasgos de comportamiento negativos. Estás escuchando FM 105.1, Radio María, Madre del Redentor. En esta tarde de este jueves 17 de junio de 2021.
Le voy a pedir a Sandra otro temita musical y ya volvemos. Gracias. Seguimos en Compartiendo Vida y seguimos con estos defectos o los rasgos de nuestras conductas que por ahí no revisamos y deberíamos pararnos alguna vez y pensar en estos defectos. Y voy a continuar con el egoísmo. Este es un defecto muy pernicioso en el que consiste en atender exclusivamente las necesidades propias, las necesidades de uno, sin tener ninguna consideración con los demás. Nos impiden las relaciones de reciprocidad, promueve el aislamiento y una competencia realmente malsana. Y fijarnos un poco en este punto del egoísmo, ¿no? Porque esto conlleva a pensar exclusivamente en uno mismo. Y a veces no está mal pensar en uno mismo porque realmente necesitamos también dedicar un tiempo a nosotros. Pero cuando eso se torna en el espacio de tiempo un vicio, realmente es un desorden. Y ese desorden también es parte de nuestros defectos. Cuando somos desordenados en las cosas que emprendemos, en las tareas, lo que hace que se provoquen estados de confusión, porque somos descuidados, desordenados. Y así como decía que a veces hace falta pensar un poco en nosotros, también tenemos que pensar si no nos descuidamos en la atención que debemos tener con nosotros mismos. Pero también se puede extender el descuido hacia otras personas. Somos inconstantes. Es un defecto que tenemos producto del desinterés, la falta de rigor, la disciplina, la paciencia. Y eso no nos permite llegar a las metas o al logro de nuestros deseos. Y la impaciencia. Esta impaciencia que consiste en la alteración del estado de ánimo, el comportamiento, al percibir el tiempo de espera como frustración, y trae como consecuencia el maltrato del otro y el automaltrato. No somos pacientes, somos inmediatistas, queremos todo en un momento, y tal vez lo que nos haga falta también es poner una cuota de paciencia en lo que nos proponemos. Y por último, el ego. El ego que incluye todo esto que estuvimos hablando hasta ahora. Porque las personas que viven dominadas por su ego
Están engañadas, se creen superiores y no ven la realidad. Es una máscara que nos ponemos, una máscara social, un papel que nos aleja cada vez más de lo que somos en realidad. Y esta máscara necesita halagos, aprobación de los demás, necesita tener el control de las situaciones y de las personas. ¿Y saben por qué? Porque quieren tener el poder, porque en lo más profundo de su ser hay temor. Decía Francisco, hay una esclavitud que encadena más que una prisión, más que una crisis de pánico, más que una imposición de cualquier género. La esclavitud del propio ego. Hay una esclavitud, amigos, que encadena más de una prisión, más de una crisis de pánico. El ego puede convertirse en un atormentador que tortura al hombre donde quiera que esté y lo lleva a la opresión más profunda. Lo que se llama pecado, que no es una banal violación de un código, sino un fracaso de la existencia y una condición de esclavitud. Los glotones, los lujuriosos, los mentirosos, los tacaños, los irascibles, los celosos, los codiciosos, los orgullosos son esclavos de sus vicios que los tiranizan y atormentan. No hay respiro para los codiciosos y lujuriosos que deben vivir del placer. La ansiedad de la posesión destruye a los avaros, el fuego de la ira y la carcoma de la envidia arruinan las relaciones. La asidia que evita toda fatiga hace que uno sea incapaz de vivir el soberbio, el egocentrismo, cava una profunda zanja entre uno mismo y los demás. Entonces no puede existir el descanso, porque una persona atormentada por dificultades interiores, por el desorden, no puede ser libre. Hay personas que incluso en la cárcel experimentan una gran libertad de espíritu. El ejemplo de San Maximiliano Kolbe o del cardenal Bantuán, que transformaron las opresiones oscuras en lugares de luz. Como también hay personas que están marcadas por grandes fragilidades interiores, pero conocen el reposo de la misericordia y saben cómo transmitirla. Porque la verdadera libertad no es solamente una cuestión de elección. Ciertamente esto forma parte de la libertad. Y por ello nos comprometemos a garantizarla a todos los hombres y mujeres. Pero sabemos que ser capaz de hacer lo que quieres no es suficiente para ser verdaderamente libre y ni siquiera feliz. Porque la verdadera libertad es mucho más que eso. El verdadero esclavo es aquel que no es capaz de amar. El verdadero amor es la verdadera libertad. Se separa de las posesiones, reconstruye las relaciones, sabe acoger y valorar al prójimo
y transforma todo esfuerzo en un don gozoso y lo hace capaz de comunión. El amor nos hace libres incluso en la cárcel, aunque seamos débiles y limitados. Y esta es la libertad que recibimos de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesús. El ego. Enfocar una existencia arraigada en el ego hará que carezcamos de iniciativas por miedo a fracasar. Y este lugar nos sitúa en una zona cómoda y rutinaria, donde alimentamos el falso yo con halagos y aceptación. El terreno conocido será nuestro hábito de vida, un sitio donde siempre te están alimentando, siempre te están aceptando. Y cuando el ego, amigo o amiga, no es alimentado por el exterior, la persona se siente mal. Y uno puede sentir o experimentar todo tipo de sensaciones negativas como rabia, pena, miedo, timidez. Y así vemos que se trata de una falsa seguridad disfrazada. Cuando la persona recibe críticas o no es aceptada, no se le reconoce, es cuando la máscara se cae. Según el ego, tu identidad depende de que los demás estén pensando en vos. Y se dan cuenta que entran todos los defectos de los cuales hablamos. Por eso hay que dejar de focalizar tu mirada en el exterior y empezar a reconocer un poco más nuestros defectos para poder trabajarlos y que brillen las virtudes. Vivir la vida desde la sencillez. No pretender ser más ni te creas que eres menos, porque en realidad todos somos iguales. Lo importante es nuestra esencia interior. Por eso hay que tratar de eliminar de la vida las culpas, las exigencias, el perfeccionismo, la necesidad de ganar o de tener razón, la avaricia, la envidia, la falta de empatía, la mentira. Optar por disfrutar las pequeñas cosas, apreciar la belleza de la vida. El ego emite muchas señales, mis amigos, y muy claras. El ego se nos revela en numerosos detalles que sin lugar a dudas delatan su presencia. Uno de los indicadores más claros y evidentes de que el interruptor de nuestra conciencia se ha desconectado de nuestra esencia y hemos entrado en el territorio del ego. ¿Saben cuál es? Es el hábito de juzgar, de etiquetar a todos y a todo. No lo está haciendo como debía, esto es intolerable, no se da cuenta de nada. Y este hábito se hace tan pero tan fuerte que se convierte en un proceso natural. Pensemos entonces de qué forma podemos ir cambiando
fijándonos prioridades para poder vencer estos defectos que tenemos y que a veces nos damos cuenta y otras veces no. Por eso tenemos que mirar muy finito cuando estamos con otros cómo es nuestra conducta. Seguir adelante, conquistar, salir a buscar las oportunidades y empezar a trabajar en nosotros mismos. Empezar a pensar en grande, porque en definitiva, mi amigo o mi amiga, terminamos siendo lo que pensamos que somos. Esto es FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor, y ahora los invito a escuchar en la voz de Lourdes Broglio, en esa hermosa voz, un hermoso poema que nos grabó para el día de hoy y quiero compartir con todos ustedes, agradeciéndole a Lourdes esto que nos ha mandado y que ya la hemos escuchado. Un bello poema en la hermosa voz de Lourdes Broglio, productora y locutora del programa Con Estilo Radio. Hola Carlos, hola amigos radiales, soy Lourdes Broglio y gracias a la generosidad de Carlos, hoy nuevamente estoy en Compartiendo Vida. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo vivir que honrar la vida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo vivir que honrar la vida. Eladia Blasquez, poeta, escritora, dramaturga, compositora. Eladia Blasquez, mujer. Bueno, muchas gracias Lourdes, espero que se haya escuchado bien. Ustedes saben, bueno, que de esta transmisión, que es transmisión de emergencia debido a la pandemia, y bueno, trato de hacer lo mejor posible para que llegue a ustedes este programa como lo hace todos los días Sandra, frente a la consola, frente a atender a cada uno de los programas que hay en la radio, ¿no? Qué lindo poder estar en este atardecer junto a ustedes,
aunque no los vea, hablando de todos estos temas que hacen a nuestra vida y que hacen a nuestro comportamiento diario, ¿no? Y quería por eso hablar un poco de estos temas que a veces no nos damos cuenta y salen a flor de piel cuando estamos con otros, y por eso no nos damos cuenta. Pero vos tenés la fuerza, y si sos sincero, como decía San Agustín, con vos mismo, podés hallar la forma de poder ir modificando estas conductas que no te hacen bien, que no te hacen crecer y no le hacen bien a otros. Y pensar en la desesperanza, pensar en la fe, en la esperanza, porque cuántas veces la falta de fe, el temor, la inseguridad, el estar atado a lo seguro nos va privando de conseguir nuevos éxitos, nos hace renunciar a los cambios, a los sueños, nos hace negar anhelos y aquellas metas que estaban grabadas en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso cuántas veces la seguridad de poseer algo nos hace renunciar a la posibilidad de conseguir algo mucho más grande. Y cuántas veces lo que tenemos fácilmente a nuestro alcance nos impide crecer, haciendo que la seguridad se convierta en mediocridad, en fracaso, en monotonía. Pero vos tenés que saber que perseverando todo lo podés lograr, que el amor y la fe nos dan fuerzas necesarias para obrar milagros, que las personas perseverantes, ordenadas, inician su éxito donde otras acaban por fracasar, que ningún camino es demasiado para el hombre que avanza decidido y sin prisas, teniendo claros sus objetivos. Y la conquista puede ser tu conquista personal, tu crecimiento. Puede ser un amor, puede ser conocimiento, trabajo, riquezas materiales o espirituales. Y todo está a tu alcance. Y solo vos podés plantearte las metas y los objetivos que quieras. Pero las condiciones para lograr el éxito tenés que saber que no son siempre fáciles. No hay otro método que trabajar duro, ser tenaz, soportar, tener fe, luchar, creer siempre, no rendirse y jamás volver la espalda. Comenzá hoy a pensar en grande, porque en definitiva, mi amigo, mi amiga, no te olvides que terminamos siendo lo que pensamos que somos. Cuando volvamos, el cuento de las virtudes, el cuento de los sentimientos, el cuento de las cualidades. Sandri, te pido otro temita y ya volvemos. Gracias. Bueno, escuchábamos Jerusalema. Este es el nombre de una canción sudafricana que se volvió viral en las plataformas digitales durante esta pandemia de COVID-19. Esta canción se convirtió en un himno de esperanza ante esta pandemia que atraviesa el mundo. Unió a 5 continentes. Se convirtió en un fenómeno mundial
que llegó para quedarse y dejar su firma en la historia de la música en el mundo. Este tema acumula más de 226 millones de reproducciones. Jerusalema está escrita en Venda, un idioma que se habla en Sudáfrica. Y la letra, amigo o amiga, la letra cuenta que Jerusalén es una ciudad celestial en la que se puede estar en comunión con Dios y evocan a mantener la fe y la esperanza. Esta canción siempre será recordada como el himno que le dio esperanza a tantos millones de personas que vivieron y padecieron esta enfermedad cuando se hable del coronavirus. La letra de Jerusalema trasciende la religión. La canción habla de un sentido de pertenencia, búsqueda de bienestar y de eventualmente encontrar el camino a casa. Por lo tanto, ya sea entre los creyentes religiosos o como un tema alegre y bailable, la canción fundamentalmente captura la esencia de la humanidad, encontrar la felicidad en las cosas que nos unen en lugar de dividirnos. Excelente tema, Jerusalema. Y ahora sí, contarles este cuentito que tiene que ver con lo que hablamos en el día de hoy, ¿no? Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso: juguemos al escondite. La intriga levantó las cejas intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en la que yo me tapo la cara y comienzo a contar de 1 hasta 1.000.000 mientras ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes al que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la encontraban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto, pero en el fondo lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido suya. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso. Que si un lago cristalino ideal para la belleza, que si la rendija de un árbol perfecto para la timidez, que si el vuelo de una mariposa lo mejor para la voluptuosidad, que si una ráfaga de viento magnífico para la libertad. Así que terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy pero muy bueno. Desde el principio lo encontró ventilado, cómodo, eso sí, solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira. En realidad se escondió detrás del arco iris, y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió, pero bueno, eso no es importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado.
hasta que divisó un rosal y, enternecido, decidió esconderse entre sus flores. 1 millón, contó la locura, y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a 3 pasos de la piedra. Después se escuchó a la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre zoología, y a la pasión y al deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y, claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había sido un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed, y al acercarse al lago descubrió a la belleza. Y con la duda resultó ser más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Y así fue encontrando a cada uno, a todos. El talento entre la hierba fresca, la angustia en una oscura cueva, la mentira detrás del arco iris, mentira, si ya estaba en el fondo del océano, y hasta el olvido, al que ya se había olvidado que estaba jugando al escondite. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas, y cuando iba a darse por vencida, divisó un rosal y sus rosas. Tomó una rama y comenzó a moverla cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, le pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Y desde entonces, amigos, desde que por primera vez se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Hermoso cuento. Ya volvemos. Esto es FM 105.1 para ir despidiéndonos. Gracias, Sandri. Seguimos en Compartiendo Vida. La Saeta, Juan Manuel Serrat. Hermoso tema, ¿no? Bueno, y despidiéndonos ya, agradeciendo a todos los que hoy elevaron una oración por Rubén Darío, mi hermano que fue operado esta mañana temprano de un pequeño tumor en el cerebro y que realmente ha salido bien la operación y que ahora hay que esperar su pronta recuperación. Así que quiero agradecer a todos los que hoy estuvieron unidos en esta oración por Rubén Darío. Muchas gracias. Amigo, amiga, quisiera poder estar seguro de haberte transmitido en estas 2 horas a que disfrutes del amor, a que ojalá puedas enfrentar los miedos y confiar en tu fuerza, esa fuerza que está dentro tuyo. Ojalá pude haberte transmitido a que te entusiasmes con la vida, a que pidas ayuda cuando la necesites, a que empeces a ser amigo de vos mismo, de vos misma, y a no temer al ridículo, a que puedas tomar tus propias decisiones, a que mereces ser querido, a que superes la adicción de la aprobación de los demás. Ojalá hubiera podido transmitirte
a dar porque querés y no porque te obliguen a hacerlo. Quisiera estar seguro de poder haber transmitido, amigo, amiga, a exigir que se te paguen por tu trabajo adecuadamente, a que puedas aceptar tus limitaciones, tus vulnerabilidades sin enojarte, aceptar el cambio, a cambiar de actitud, a planear para el futuro sin intentar vivir en función de él. Quisiera estar seguro de poder haberte transmitido hacer de la comprensión y el perdón tus prioridades, de que te aceptes así como sos, a crecer aprendiendo de los desencuentros, del fracaso, de la frustración. Y por último, quisiera estar seguro de haberte transmitido a no idolatrar a nadie, a encontrarte con vos y con Dios. Amigo, amiga, que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino salga a tu encuentro y que el viento siempre esté detrás de ti, y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Gracias a todos, gracias, vuelvo a repetir, por las oraciones por mi hermano, y nos estaremos escuchando, si Dios quiere, el jueves que viene. Gracias Lourdes, gracias Nelly, gracias Mónica, gracias Ana María, gracias a todos los que están ahí apoyándome, escuchando, y como les decía, si Dios quiere, nos volveremos a escuchar el jueves que viene. Buena semana. Gracias Sandra, gracias Vanessa, gracias Padre Ricardo.